Por eso en la práctica siempre estoy y, tratando de que razonen en el sentido de la caracterización, porque muchas veces nos limitamos, está con tos, está con expectoración, pero eso no nos dice la fisiopatología y simplemente estamos reconociendo síntomas y signos, pero tratar de entender esto nos va a dar la pauta, la anamnesis, ya que, por ejemplo, si sospechamos de una neumoconiosis, las características del trabajo, las características de la forma de presentarse, ese proceso de tos. Y dentro de las patologías bronquiales, una de las que son más fáciles de reconocer, habíamos dicho, las bronquitis agudas y por lo tanto también las bronquitis crónicas, porque simplemente reconocemos el término de itis, bronquio. Itis significa inflamación del bronquio y el tiempo de evolución es el que nos va a decir de crónico, ¿no? Pero ahora, ¿por qué está el proceso? ¿Cuál es lo que está desencadenando? Ahí es lo que muchas veces tenemos la dificultad. Y ya cuando el paciente está con el proceso de la sobreirritación o ese proceso de remodelado donde esa capacidad del alveolo de poder distenderse o la capacidad de los músculos a nivel del bronquio, de la contracción o dilatación, o los músculos respiratorios, ¿no? Como es el diafragma, lo que hemos visto cuando repasábamos un poquito de semiología, lo que son los sopladores azules o los sopladores rosados. Entonces, en resumen, queridos futuros colegas, la base está en tratar de reconocer en la anamnesis, tratar de conseguir los datos mayor posible y no solamente en cuanto a las características de la forma de presentarse esa manifestación, sino también en los antecedentes previos. En estos pacientes es muy importante reconocer a qué se dedica, cómo es el entorno, cómo es las características laborales. Entonces, todos estos elementos, los hábitos, por ejemplo, el tabaco, nos va a orientar un poco para tratar de reconocer, porque decir que está con tos y con expectoración, pues agudo, menos de 3 meses, crónico 2 años, eso está fácil, ¿no? Pero, ¿por qué? Y si nosotros logramos reconocer el por qué, pues probablemente la conducta terapéutica va a ser más exitosa. Entonces, en cuanto a los conceptos que se tienen que tener claro, entonces básicamente es la forma de presentarse y las características de lo que significan las manifestaciones. En los libros van a encontrar uno de los ejemplos de las enfermedades obstructivas, es la enfermedad bronquial obstructiva crónica o también conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC o EBOC, ¿no? Entonces, uno de los elementos que nos orienta a su reconocimiento es la característica de la limitación al flujo aéreo. Es decir, que el paciente en algún momento de la evolución del cuadro va a comenzar a presentar disnea. Esta disnea, una vez que se presenta, pues es progresiva. No es lo mismo, por ejemplo, un caso de bronquitis crónica, que hay una sobreinfección, el cual está llevando a ese proceso de disnea, controlar la infección y se acaba la disnea, por más que queden las manifestaciones de tos y expectoración como reflejo de un estado bronquial inflamatorio, ¿no? Entonces, cuando existen las anormalidades a nivel de la vía aérea, a nivel del parénquima, a nivel de la circulación e inclusive a nivel de las terminaciones nerviosas, pues eso nos vamos a tener que tomar la tarea de tratar de identificar para hacer un tratamiento más oportuno. Entonces, hoy la tendencia que es preferible utilizar el término de enfermedad pulmonar obstructiva crónica versus bronquitis crónica o enfisema, porque generalmente cuando hablamos de enfisema estamos hablando a esa manifestación de lo que es
la forma del tórax, cuando desde el punto de vista semiológico, tórax enfisematoso, o desde el punto de vista de imagen, como cuando vemos en una tomografía o en una radiografía los patrones ya sea del aplanamiento del músculo o de lo que significa el abombamiento de los diámetros antero-posterior. Y con más detalle cuando hacemos un estudio histopatológico en el cual podemos decir que se trata de un enfisema ya sea centroacinar o panacinar. En cambio, el término de bronquitis crónica ese es más fácil de comprenderlo, porque crónico estamos hablando de por lo menos 2 años de evolución. El agudo decimos 3 meses, ¿no? Después tenés un cuadro subagudo y el cuadro crónico hablamos de 2 años. Y para que entre en el criterio de una bronquitis crónica, tiene que ser un proceso que se repita durante 3 meses por más de 2 años consecutivos. Es decir, que tenés un cuadro de tos durante 3 meses, ok, el paciente mejora, luego comienza otra vez con su tos, esa tos, y con el tiempo, el mejor ejemplo son las personas que ustedes conocen, fumadores, que no dejan de fumar e igualito siguen tosiendo, ¿no? Y ellos consideran de que no es enfermedad porque la tos es simplemente debido al tabaco, hasta que se dan cuenta que comienzan a tener limitaciones a las actividades y ahí probablemente ya es muy poco lo que podamos hacer, ¿no? Y una cosa que tenemos que tener claro, futuros colegas, es que la tos, la expectoración en este paciente bronquítico crónico no se va a acompañar de disnea. Repito, siempre y cuando no haya un proceso de sobreinfección. Ahí entramos a hablar de las bronquitis agudas reagudizadas como procesos agudos, ¿no? Y ese es uno de los elementos que siempre pregunto en el examen y quiero que consideren. ¿Cómo diferenciamos una bronquitis de una enfermedad pulmonar obstructiva? Ambas son crónicos, ambas tienen tos, ambas tienen expectoración, pero la diferencia sustancial está en la limitación a la actividad física. En otras palabras, la presencia de disnea, ¿no? Entonces les comentaba que también tenemos que diferenciar este término de enfisema. Uno, el clásico que aprendimos en semiología, y otro, lo que es las características desde el punto de vista de llevar ese tejido a un microscopio, hacerle un estudio anatomopatológico y vamos a ver las lesiones. Y básicamente el enfisema, como se refleja de una manera macroscópica cuando ya es un panancinar y que hay mucho parénquima comprometido, es el tórax voluminoso, ¿no? Entonces, cuando los bronquiolos terminales, cuando los alveolos se deforma la parte distal, esto debido a que pierde la elasticidad, pierde esa estructura de mantener la forma de los sacos alveolares, entonces eso es lo que se conoce como enfisema. El enfisema está presente en casi todos los pacientes con EPOC. Desde el punto de vista, cuando hablamos de EPOC, el diagnóstico no es clínico. El diagnóstico tiene que ser histopatológico o al menos podemos evidenciarlos en una tomografía de alta resolución cuando ya podemos ver la alteración en la estructura, porque recuerden, en una tomografía de alta resolución, como hemos visto en la práctica, podemos ver imágenes hasta de menos de 0,5 centímetros, ¿no? Entonces, ahí podemos decir esa deformación, ese atrapamiento con la densidad aérea, que significa aire atrapado, nos va a hacer. Y este enfisema está íntimamente relacionado con el tema de lo que es el tabaco. De ahí que, como norma, cuando estamos haciendo el interrogatorio, es importante que diferenciemos esas manifestaciones de tos y expectoración con todas las características de alteraciones de la macroestructura para que podamos ver ¿es un proceso obstructivo o es un proceso restrictivo? ¿Cómo explicamos la fisiopatología? Recuerden que el funcionamiento anormal
hemos aprendido en la asignatura de fisiopatología y las podemos interpretar o las podemos detectar acorde a lo que hemos aprendido en semiología. Entonces, cuando digo EPOC o cuando digo bronquitis crónica, nos queda claro. Y ahora, cuando decimos que se trata de una fibrosis, por ejemplo, de tipo quística, o por ejemplo, una bronquitis obliterante, o por ejemplo, una fibrosis como secuela de una tuberculosis, o una fibrosis como secuela de una neumonía de esas atípicas, o las que ocurren con el COVID. Entonces, estas características es lo que son un poquito difícil de entenderlo a la ligera. Para ello, es importante que el paciente esté tranquilo, obviamente cuando está en ese proceso avanzado donde la disnea es muy importante, pues no va a ser muy fácil tratar de hacer una anamnesis completa hasta que tratemos. Lo bueno es que estos pacientes ya han ido muchas veces al médico, ya conocen su enfermedad, entonces ya ellos vienen y le dicen, doctor, con el diagnóstico, doctor, sabe que yo tengo EPOC y me vienen tratando de tal manera. Otros elementos que nos hacen orientar es las características de la clínica, ¿no? Por ejemplo, si ves un paciente que ya tiene alteraciones de tipo acropaquia, recordamos que acropaquia es cuando observamos la parte distal de las manos, ¿no? Los dedos de las manos, de los pies, donde estamos viendo los dedos en palillos de tambor clásicos, como las vidrias, las uñas en vidrio de reloj, ¿no? Entonces, esos elementos, obviamente el fumador lo reconocemos de lejos, ¿no? Es un paciente que respira nicotina, la sentimos, vemos la boca, vemos los dientes, vemos los dedos, vemos las uñas bien marcadas de nicotina. Es el que está con un tabaquismo activo. Por favor, a ustedes que no se les vaya a ocurrir, como últimamente estoy encontrando internos que hacen en su evolución, fumatérico. Ese término no es un término clínico, no es un término criollo, pero les voy a sacar fotos, ya voy encontrando 3 historias clínicas de diferentes estudiantes que ponen esa historia clínica antecedente de ser fumatérico. Se entiende de qué quiere hablar, pero no es el término apropiado, ¿no? Ok, para tratar de entender un poco la fisiopatología, pues vamos a comprender que existen factores de riesgo. Por ejemplo, el consumo del tabaco. Si vemos en el gráfico, vemos hola linda, el decrecimiento de los volúmenes en las coordenadas de X, tenemos la edad, vamos desde los 25 a los 65, y las coordenadas de Y tenemos los valores de la espirometría, básicamente con ese indicador que siempre les menciono, que es el FEP1, ¿no? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, fíjense cómo es una persona normal. Tenemos una curva descendente que vamos perdiendo capacidad pulmonar, pero no es tan acentuada como el paciente que es fumador. De ahí la explicación por qué los deportistas, por ejemplo, no llegan más, son raros los futbolistas, los tenistas o aquellos que requieren un alto consumo de oxígeno muscular, ¿no? Entonces, el 80 al 90% de los pacientes son o han sido fumadores. Hay algunos pacientes que dejaron de fumar hace muchos años y no nos las creen cuando les decimos que este problema de su tos y su falta de aire es debido al tabaquismo. Pero doctor, dicen, si ya yo dejé de fumar hace mucho tiempo. Sí, claro, es correcto eso, pero hay que hacerle entender que lamentablemente el daño que le hizo la nicotina, los radicales libres, etcétera, a ese tejido, pues no es como cuáles son los órganos que se regeneran. Por ejemplo, la piel te crea una cicatriz, por ejemplo, el hígado. En cambio, el pulmón se lesiona y ese tejido o se destruye o se fibrosa, ¿no? Entonces,
vamos a tomar en cuenta este elemento. Recuerden, el 80-90 significa que el 20 o al 10, al 20% hay personas que no son fumadoras y que tienen el comportamiento de EPOC, ¿no? Entonces, es importante relacionarse al tabaco y es importante tratar de comprenderlo cuando estemos mirando la espirometría. Recuerden que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo alcanza valores muy bajos entre los 50 a los 60 años. Y uno dice, doctor, ¿y por qué hay pacientes jóvenes con EPOC? Es muy común de encontrar en el hospital, bien, te lo presenta el residente, es un paciente con EPOC, lo ves con 30 años. No es un EPOC, ¿no? Este es un paciente que tiene una patología secuela de un proceso de destrucción hormónica. En cambio, el EPOC es ese paciente que va evolucionando lentamente. Pero no hay más dos en medicina, porque vamos a ver en la fisiopatología aquellas personas que nacen con el déficit de la alfa-1 antitripsina, pues no necesitan llegar a los 50 o 60 años para presentar la clínica de un EPOC y no necesitan haber sido fumadores, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esas consideraciones. Obviamente que vamos a relacionar siempre lo más común y de ahí vamos a empezar en lo más raro. Pero si encontrás, y esto pregunta en exámenes, si encuentro un paciente joven con manifestaciones que me hace sospechar de una enfermedad pulmonar o una enfermedad bronquial crónica, ¿cuál sería la fisiopatología? Entonces, en la fisiopatología tenemos que responder la ausencia de la alfa-1 antitripsina, ¿sí? Ahora, todos los pacientes con EPOC, fumadores, pues es conveniente el tema del abandono. No importa el tiempo que sigan fumando, mientras más pronto lo abandone. Y otro elemento que tienen que considerar son las personas que viven en el campo. Estas personas que años atrás no tenían la facilidad de tener garrafas de gas, ni cocinas eléctricas, pues tenían que cocinar a leña, ¿no? Entonces, el estar frente a la cocina o dentro de la cocina durante mucho tiempo con el humo de la cocina de la leña, pues también desarrollan estos procesos irritativos a nivel del parénquima, del tejido o las células propias del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, como decimos que el 80 al 90% está relacionado con el tabaco, entonces decimos casi todos los casos están cerrados. Pero algo que es interesante de considerar, por favor, existe un grupo de personas que son fumadores y no desarrollan EPOC. Fíjense estos dos conceptos que quiero que se quede claro. Que hay un 80-90% que el EPOC esté relacionado con el tabaco. Es decir, que puedes tener un EPOC que no esté relacionado con el tabaco. Y también puede existir un porcentaje de un grupo de personas que no llegan a enfermar de EPOC, por más fumadores que sean. Entonces, ¿cuál es la explicación lógica? Generalmente está relacionado con sus factores inmunológicos, ¿no? Factores genéticos. Entonces, hay distintas teorías para tratar de explicar el por qué ocurre todo este proceso irritativo inflamatorio que aún no se lo tiene muy claro al 100%, ¿no? Dicen que pueden ser cuestiones ambientales, cuestiones del trabajo, cuestiones de mecanismos genéticos, como el tema de las proteínas que les mencionaba hace un momento, la alfa-1 antitripsina. Lo que sí está demostrado es que este proceso, cualquiera sea el factor que lo desencadene, provoca una liberación de sustancias muy parecida a lo que hemos visto en el asma, ¿no? Cuando hay esta liberación de los mediadores frente al alergeno. Pero imagínate ese proceso de manera continua. Y ojo, no es asma.
Algunos pacientes parecen que fueran asma por comportamiento, pero cuando vemos en detalle, hay una similitud en cuanto a la liberación de esos mediadores y que provocan esa respuesta. Por eso es que en los pacientes asmáticos crónicos hemos dicho que hay ese famoso remodelado que también se presenta en el EPO. Fíjense que en la época del 60 ya se viene a hablar de lo que les decía de la alfa-1 antitrypsina. De pronto pacientes que no tenían característica de tabaquismo y tenían un carácter de familiares que presentaban la misma enfermedad, entonces ahí comenzó a llamar la atención y comenzó a medirse cómo está esta proteína, ¿no? Entonces, y se determinó que en los niños o niñas de características de tipo homocigoto o heterocigoto, estamos hablando de gemelos, donde faltaba este alelo, ¿no? Entonces, cuando hay este fenotipo homocigoto para el alelo Z, este factor genético fue el que demostró la presencia como causa de la alfa-1 antitrypsina responsable de esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, por eso es que les decía que normalmente en la época lo estamos viendo entre los 50 y los 60 años en este grupo de pacientes, estos niños que nacen con esta debilidad de esta proteína, vamos a ver que hasta los 20 años ya comienzan a desarrollarse más. Entonces, esta hipótesis también nos explica en qué pasa con las personas que tienen sus niveles de alfa-1 antitrypsina normal. Entonces, ahí volcamos a lo que refleja en el proceso inflamatorio del asma, la liberación de sustancias proinflamatorias secundarias a infecciones, principalmente las virales, en los antecedentes de los niños. Por eso es importante preguntar. Su mamá le dijo si tenía alguna enfermedad. Deme un momentito, voy a callar a Habana porque está haciendo bulla. Ok. ¿Dónde nos quedamos? En los procesos inflamatorios estábamos diciendo, como el asma, ¿no? Que ante un alergeno comienza esa liberación de esos mediadores, bradicinina, eosinófilos, prostaglandinas, etcétera, que provocan esa respuesta a nivel celular, ¿no? Entonces, ahí tratamos de comprender un poquito este proceso. Ahora, ¿cómo diferencio estos pacientes que tienen esta respuesta atópica, alergénica, y que es un EPOC o que es un asma? Pues no está muy fácil
hay controversia en decir, no, es un asma que llevamos remodelado, pero cuando hacemos una biopsia, tomamos una muestra de tejido, tiene un comportamiento diferente, porque recuerden el asma, que es su característica principal, afectación de las vías aéreas, ¿no ve? Broncoconstricción. En cambio, en el EPOC, ya cuando estás viendo en el microscopio, ahí te das cuenta que no solamente te afecta bronquio, te afecta alveolo, te afecta parénquimas, te afecta intersticio, te afecta vaso, te afecta nervios, entonces por ahí, pero bueno, ahí tiene que llegar no, es poco probable que a tu paciente le vayas a pedir una biopsia pulmonar, ¿no? Es un proceso muy invasivo que habitualmente no lo hacemos, pero tampoco queremos hacerlo cuando sea autopsia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, esta enfermedad ha ido aumentando cada vez más. Si se fijan en este gráfico, miren cómo las enfermedades del corazón, las enfermedades vasculares, neurológicas, hay esa tendencia a disminuir con los medicamentos, vida saludable, quitamos el tabaco, quitamos la sal, pues va mejorando el problema cardíaco, ¿no? Pero sin embargo, el EPOC, fíjense, sigue aumentando. ¿Y eso por qué? Porque cada vez el consumo del tabaco, ¿no? Ok, hoy hay políticas que está disminuyendo el consumo del tabaco, ya por suerte en nuestra universidad cada vez encontramos menos profesores o compañeros fumando en los ambientes, ya no encontramos kioscos que vendan, porque hay una ley que es para cumplirla entre comillas, ¿no? Pero si vemos, todavía existen lugares públicos, cuando recojo a mis hijas de la discoteca, impregnan a tabaco. Y uno dice, pero se supone que hay una ley que en los ambientes públicos, entonces es muy difícil. Y podemos hacer un estudio, ya no da para esta feria, para la siguiente, veamos en cuántas series, cuántas veces te muestran a los actores fumando, o cuántas novelas. Y vamos a ver que cada vez menos, pero todavía aún persiste el mensaje subliminal. Como los jóvenes pues imitan, ¿no? Quieren verse como los que se está viendo en la tele o en la película también. Entonces, la imitación es uno de los elementos que favorece al consumo del tabaco. Porque, a ver si nos fijamos, ¿qué de bueno te provoca el tabaco versus qué de malo? Eso podríamos hacer una encuesta, simplemente para reforzar el conocimiento que ya se tiene, que tratemos de hacer campaña. No, ahora, ok, ya no fumo, pucha, pero empezó el vape, ¿no? Está de moda, mientras más pintudo, mientras más aromático, mientras más colores, pues da más pinta, ¿no? Entonces, está un poquito difícil y bueno, uno puede decir, el tabaco, el vape, cada vez hay más estudios de que no lo recomiendan. Entonces, y fíjense que los gastos no es solamente a nivel del paciente o del hospital, también está en que esa población que ya tiene esa capacidad funcional disminuida, pues ya no puede trabajar. Entonces ya no produce más gastos, las bajas médicas. Entonces ya es un problema de salud pública, por eso es que es mundial estas leyes de disminución. Hoy están un poquito más agresivas las campañas, ¿no? En la cartera o en la caja del tabaco te muestra un paciente con cáncer, te muestra una boca con cáncer, entonces, pero a pesar de eso, igualito seguimos consumiendo. Da lo mismo donde lo miremos, Europa, Norteamérica. En nuestro país, lamentablemente, todavía no hay muchos estudios y todavía se sigue vendiendo mucho tabaco, ¿no? De ahí que otro de lo que tienen que considerar son los fumadores pasivos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no fuman, pero conviven en un ambiente con alguien que fuma? Padres, tíos, hermanos, amigos, etc. Entonces, los fumadores pasivos también es un problema. Y vamos a esperar que comience a presentar Disney, vamos a esperar que comience a presentar tos y expectoración, famoso toilet matutino para tomar acciones. Mañana pronto, cuando ustedes sean autoridades
en el sistema, sería interesante de seguir trabajando con estas políticas de ir en contra del tabaco. Ok, miremos qué es lo que ocurre. Agarremos un microscopio y observemos. Vamos a ver que a nivel de los bronquios ya comienza a presentarse alteración, no solamente en el epitelio, sino también en la capa muscular. Ya comienza a mostrarse una atrofia cartilaginosa, que es lo que va a deformar esa estructura necesaria que se tiene que mantener esas tubuladuras, ¿no? Entonces, al haber esta falta de sostenibilidad en ese tono, pues hay tendencia a que se colapse. Y a eso súmenle que una de las características principales es el nivel de la capa glandular. Entonces el incremento de secreción mucosa se deforma, se oxida, comienzan a provocar tapones mucosos. Eso nos lleva a complicaciones de atelectasia, nos llevan a complicaciones de sobreinfecciones y va comenzando a presentarse las obstrucciones al flujo aéreo. No me preocupa mucho el paciente con expectoración y bronquitis crónica. Ok, ese no deforma, ese solo tiene hiperproducción de moco. Por la irritación, hiperproducción de moco. Perfecto, se queda con bronquitis crónica. Pero ¿qué pasa con el que tiene las limitaciones? Bajamos, nos vamos a ver a los bronquiolos, que son las vías de conducción más bajas. Ya empezamos a ver diámetros a nivel de 2 milímetros, es decir, cosas pequeñitas, y vamos a ver que comienza también ese epitelio a aumentar cambios en su estructura. Hay metaplasia, las células escamosas, y ya si llevamos un poco más en el tiempo, comenzamos a ver los signos de fibrosis y aumento del músculo liso, lo cual va a ir a disminuir. Si comparan ese gráfico como es en la parte superior, que los vasos, como lo es los bronquios, y cómo hay ese incremento de actividades y esa obstrucción que se puede ver. Ese gráfico está bien explicado en el libro de Farreras, ¿no? Entonces, si a eso sumamos esta respuesta inflamatoria continua debido al estímulo del tabaco o a la falta de alfa-1 antitrypsina, comienza pues a aumentar la resistencia al flujo aéreo y de ahí es donde comienza a presentar el atrapamiento y empieza a mostrarse semiológicamente ese incremento de los diámetros anteroposteriores y con el tiempo la hiperactividad de esos músculos tratando de hacer la obstrucción que terminan haciéndose flácidos. ¿Qué pasa con el parenquima pulmonar? Aquí lo más característico es el enfisema. Recuerden, enfisema centroacinar y panancinar, ¿no? Estos cambios por la alteración a nivel de la estructura de esos alveolos, de los bronquiolos distales, hace de que esa unidad, ese ácido, que es la unidad respiratoria básica, comienza a tener una alteración en su estructura, lo que luego va a llevar a no poder cumplir la función básica que es el intercambio de óxido, ¿no? Entonces, ¿qué es más frecuente? ¿Un centroacinar o un panancinar? Pues va a depender, si ustedes se fijan, en estos pacientes, ese proceso inflamatorio típico con la fibrosis, decimos que ocurre en los fumadores. Pero como no hay 2 más 2 en medicina, un fumador también puede tener un enfisema panancinar o panlobular, ¿no? Aquí se nota porque primero son zonas pequeñas, en cambio el panancinar va evolucionando, aumentando las áreas, ¿no? Entonces, estos pacientes también va siendo afectados de manera homogénea y es más frecuente y obvio en los pacientes donde hay el déficit de alfa-1 antitrypsina, con seguridad que va a ser el principal tipo de enfisema, ¿no? Porque no es que falte en una parte del pulmón, le falta y la otra parte del pulmón tiene la cantidad suficiente, ¿no? Cuando hay el déficit, pues es homogéneo, ¿no? Pero
debemos tomar en cuenta que sí puede presentarse también en los fumadores. No es exclusivo el centro acinar, que es menos frecuencia, sí. Lo que sí, por favor, para los que no vienen a clase, les doy una pregunta. ¿Qué proporción de pacientes, anótenla, de enfisema centroacinar están relacionados con el déficit alfa-1 antitrypsina? Es una respuesta lógica, ¿no? No puede haber. Si hay déficit, obviamente que va a ser todo el pulmón, va a ser homogéneo, entonces la proporción es cero, no existe centroacinar. Si hay déficit, es todo el pulmón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los vasos? Como hemos aprendido en la fisiología que donde hay zonas que no está habiendo intercambio apropiado, para tratar de compensar, se vienen estos mecanismos que son los shunt, ¿no? Los cortocircuitos, es decir, donde hay áreas con poca intercambio gaseoso, uno de los mecanismos de compensación es incrementar ese volumen sanguíneo a esa zona, ¿no? Entonces, esto obedece a un mecanismo en el cual ese déficit, esa disminución, activa un reflejo. Esto se lleva a una vasoconstricción para tratar de aumentar el flujo. Recuerden que la relación perfusión-difusión, ventilación, siempre es la relación 1-1, ¿no? En cambio, cuando hay estas zonas, comienzan a haber los famosos shunt. Pero como no hay esa respuesta y cada vez recuerden que la limitación de la capacidad respiratoria, la manifestación de disnea, obedece a que nuestro organismo está detectando niveles bajos de oxígeno. Entonces, como ese estímulo es continuo, esa vasoconstricción se mantiene el estímulo y terminamos con lo que no queremos tener, que es la hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar es ya uno de los elementos que son mucho más difíciles de manejar, que ya no es solo con oxígeno. Y eso es como respuesta, ¿no? Entonces, estas alteraciones, tanto de los diferentes segmentos, va a ver básicamente por las características de la oxidación de estas miles de sustancias que están en el humo de tabaco, ¿no? Y van a ir afectando esas terminaciones nerviosas, de ahí que van a encontrar en algunos libros como la teoría de la inflamación neurogénica. Y esto es debido a que estos productos del ácido araquidónico han ido estimulando de manera continua esas fibras nerviosas no adrenérgicas, y vamos a ver que termina aumentando otro daño más, que es esa respuesta autonómica, ¿no? Entonces, para tratar de entender, es muy importante comprendamos la fisiopatología. ¿Qué nivel de daño tiene ese paciente cuando lamentablemente el paciente acude al médico ya cuando tiene disnea? Él no va porque tiene tos, él no va porque tiene expectoración, porque como hemos dicho que la mayoría están relacionados con el tabaco, él sabe que cada que enciende el tabaco tose, entonces pues no le llama porque tampoco quiere dejar el tabaco, ¿no? Porque lamentablemente se convierte, ese hábito ya en un vicio, es decir, donde hay una dependencia por la nicotina. No es tan fácil, como médico, pues es facilita indicarlo, ¿no? Pero otra cosa es ponerse en los zapatos de un paciente que no puede dejar de fumar, porque cuando deja de fumar está nervioso, está irritable, está sudoroso, no quiere dormir, come mucho, entonces para tratar de vivir mejor, vuelve al tabaco. Por suerte hay medidas alternativas, pero lo ideal es que hagamos la prevención, ¿no? Por eso insisto siempre en clase, aquellos compañeros y compañeras que están empezando con el hábito del tabaco, pues recién están empezando, no llevan muchos años. Entonces es más fácil dejarlo que cuando ya tengan ese hábito en el cual ha impregnado la neurona con esos receptores a la nicotina, que es muy difícil, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio sostenido
años, Habana va a llevar a que tengamos todos estos cambios en la estructura debido a esa inflamación, debido a esa alteración en la alfa-1-antitrisina o su antagonista, para que ese balance, ese equilibrio que hay entre la elasticidad y la fibrosis, en eso de lo que significa la distensión y la contracción de ese alveolo, vamos a ver que debido a esta respuesta inflamatoria donde están los eosinófilos, macrófilos, neutrófilos, se mantenga y vas a terminar teniendo lo que se conoce como remodelado pulmonar. Remodelado no es otra más que la manifestación de esos cambios fibróticos en la estructura normal que han ido cambiando la forma desde la vía aérea de grande calibre hasta los alveolos terminales. Y esa vasoconstricción sostenida como respuesta al estímulo de la hipoxemia, debido a que esta respuesta de los mediadores, los linfocitos polimorfonucleares, que están activando continuamente ese tejido muscular, ese tejido glandular, ese epitelio, pues lamentablemente no hay cómo volverlo atrás. Cuando logramos bloquear con los medicamentos de alguna manera el proceso inflamatorio, pero lamentablemente el daño que ya ha habido no es fácil. Por eso es como vamos a ver en el tratamiento, una de las recomendaciones a veces es la extirpación quirúrgica de ciertos lóbulos o cambiar ambos campos pulmonares, ¿no? Entonces, de ahí, queridos amigos, que cuando estamos ya en esa etapa de hipertensión pulmonar, que la reconocemos por esa disnea que nos está mejorando, hacemos un electrocardiograma donde vamos a ver esa P pulmonar, esa onda P de más de 2,5 milímetros de altura como también de ancho. Entonces ahí ya uno dice que el siguiente daño que debemos tratar de evitar es el famoso core pulmonar, ¿no? Porque ese miocardio, ese ventrículo está haciendo esa fuerza para tratar de vencer la resistencia a nivel de esos vasos pulmonares, y obviamente sabemos que el ventrículo derecho no tiene más que 12 milímetros de fuerza versus los 120 que puede tener o más el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, recuerden que la anomalía funcional, lo que diferencia la bronquitis, básicamente la disminución del flujo respiratorio, es decir, ese atrapamiento. Y eso se ve reflejado en la clínica como por la presencia de un síntoma que es la disnea, ¿no? Entonces, cuando tratamos de entender, acompañados por una espirometría y una gasometría, ahí vemos cómo el paciente tiende cada vez a tolerar menos actividades físicas, y lo llamativo es que también, además de la disminución de los niveles de oxígeno en sangre, tenemos que considerar el acúmulo en sangre, en nuestro organismo, del dióxido de carbono, que termina llevando como otra complicación, que es el tema de la acidosis respiratoria, ¿no? Reflejada en la gasometría por ese pH que está por debajo de 7,33, que es el valor normal, con ese PCO2 elevado por encima de 35. El otro día les mostré un caso clínico de un paciente con 90 de CO2, ¿no? De pronto lo vemos el paciente con sueño, y obvio que ya uno sabe que es por ese acúmulo de dióxido de carbono que provoca esa narcosis, ¿no? Bloque. No, el gato no la deja. Entonces, si nosotros logramos comprender estas características, pues vamos a tratar de atacar. El gato creo que no la deja bajar, mamita. Por eso ladra. Por eso es que cuando estamos controlando con la gasometría,
Ahí tenemos que estar viendo estas características y tratar de ver la respuesta a nuestros medicamentos, a los broncodilatadores. Denme un segundo, por favor. Hay que sacar los asuntos de la entrada porque no la dejan bajar. No, él es el de casa. El gato es el dueño de casa, se le para en la puerta de la cocina, la perra quiere entrar a comer y el otro no se mueve. Marca su tarea. Bien, el gato. Bien, volvamos entonces. De ahí que estos elementos que le estaba comentando de la espirometría básicamente va a ser para el diagnóstico y la evolución, pero la gasometría va a ser el parámetro que nos va a orientar a cómo está respondiendo nuestro tratamiento. Pero algo que tienen que ser conscientes, queridos colegas, casi colegas, es que cuando estás en la fase de moderada a severa, hagas lo que hagas, no vas a tener una respuesta de tratamiento como quisiera. Porque ya cuando el daño está hecho, cuando la fibrosis está, cuando esa estructura anatómica está alterada, pues no hay mucho que hacer. Sí, evitar las sobreinfecciones, controlar las sobreinfecciones, pero son esas enfermedades que te ponen a veces un poco triste porque no responde como quisiera, ¿no? Y es básicamente, pues, ¿no? Esa elasticidad no es igual debido a esa fibrosis, ¿no? Entonces, por eso que encontramos esos pacientes con ese tórax voluminoso debido al atrapamiento del aire. Por eso es que decimos, y aquí es una de las cosas que notamos, ¿no? Que semiológicamente puedes diferenciar sin anamnesis, porque con la anamnesis es lo que te orienta el tema de la disnea, ¿no? Pero si quito la anamnesis, ahí yo puedo darme cuenta el grupo de enfermos que tengo básicamente con el criterio de sopladores azules y sopladores rosados. Sopladores azules, ¿por qué? Porque ellos ponen la boca tratando de hacer una válvula de autopip. ¿Recuerdan el PIP, PEEP, que aprendieron en fisiología, que siempre lo andamos recordando, que es la abreviación en inglés de pressure, presión positiva al final de la expiración? Entonces, como hay esa disnea, el paciente mete aire, trata de mantenerlo el oxígeno dentro porque él considera que al tenerlo más tiempo da la posibilidad de que el oxígeno pueda intercambiarse mejor. Entonces sopla haciendo válvula, haciendo una presión como si quisiéramos silbar. Pero como no tienen disnea importante, no hay cianosis. Ese es el soplador rosado. En cambio, el soplador de época, donde ya nada de lo que él haga igual está cianótico, ese es el soplador azul. Entonces, ¿cómo diferencio un centro acinar de un pan acinar? No es fácil en la primera etapa, ¿no? Generalmente lo hacemos por imágenes más que por biopsia, porque como les dije, no es fácil recomendarle al paciente hacer una toracocentesis y tomar muestra de pulmón. Pero sí nos podemos dar cuenta por la tomografía de alta resolución y además por los valores que podemos encontrar en la espirometría, ¿no? Entonces esos valores, vamos viendo cómo son los volúmenes estáticos, de ahí la pregunta que les hacía el otro día en el asma, ¿no? ¿Cómo se llama el valor de la inspiración profunda y que queda el valor residual? De ahí su importancia reconocer eso, porque si nosotros tratamos de comprender estos volúmenes residuales, estos volúmenes expiratorios forzados máximos, nos va a ser más fácil tratar de comprender los resultados de la espirometría, porque no siempre voy a tener mi asistente a mi lado, ¿no? Mi librito, mis apuntes o por último
mi asistente virtual, la IA, ¿no? Entonces es importante que nosotros debemos recordar eso. Y vamos a ver que esta capacidad pulmonar total, como también esa capacidad residual funcional, siempre va a estar aumentada, pero atrapada, porque no hay ese intercambio gaseoso, ¿no? Y esto va a llevar, pero recuerden, no es solamente el intercambio de oxígeno, también el dióxido de carbono. Y vamos a ver que para tratar de compensar esta relación ventilación-perfusión va a estar alterada. ¿Qué tenemos? Más perfusión que ventilación, por supuesto, ¿no? Porque como el aire queda atrapado, afecta un receptor que es el que detecta el oxígeno bajo, ¡pum!, se activa al corazón, que haga reflejo cardiopulmonar, mayor circulación, y esto termina con ese aumento de presión. Por eso es que la curva siempre va a ser a favor de la perfusión. Mayores volúmenes de perfusión versus la cantidad de oxígeno o de volúmenes de gases de oxígeno, justamente por esos shunts que tratan de compensar. Entonces, en la primera etapa vas a tener hipoxemia con el CO2 normal. Luego vas a tener hipoxemia con hipercapnia. Cuando ya tienes la etapa de hipercapnia, ya es un momento que te muestra que aún tenemos más avance de la enfermedad. Ahora, como nuestros músculos de los pacientes tratan de mantener mayor volúmenes de aire, hacen más esfuerzo, ¿no? Pero como hay resistencia, es como un elástico. Mientras es nuevito, lo vas estirando y vuelve fácilmente. Con el tiempo, vamos a ver que esa capacidad de inspiración se va disminuida y es facilito detectarlo, ¿no? Le decimos que meta aire profundo y vemos que casi no mueve. Vemos que utiliza los músculos respiratorios, los intercostales, puede haber hasta tiraje. Y cuando hacemos la radiografía, pues ahí es más fácil de conocerlo, ya sea la radiografía o la tomografía. ¿Cómo lo detectamos? Con el aplanamiento del músculo diafragma. Entonces, eso ya es otro factor más que lleva a mostrar el avance del deterioro de la función respiratoria. Por eso es que uno de los medicamentos que utilizamos es para tener un poco de tono muscular, decimos, ¿no? Es un tónico, la aminofilina no solamente te provoca la broncodilatación, sino le permite la contracción. Entonces, pero ¿de qué te sirve que aumentes si el problema no es porque no hay fuerza para meter o sacar volumen? El problema es que la estructura a nivel del ácido ha perdido su forma normal, por lo tanto, esa membrana donde existe el intercambio gaseoso, pues no van a tener las mismas cantidades de superficie que sea apropiada. Entonces, todo esto vamos a ver que se va sumando, pero creo que lo que vemos el paciente al final, lo que más le complica es el tema de la hipertensión pulmonar, porque el paciente, bueno, deja de hacer actividad física, baja de peso, entonces no necesita muchos volúmenes que digamos para mantener una oxigenación, ¿no? Pero la resistencia la resistencia al flujo, me refiero a nivel circulatorio pulmonar, pues termina desgastando esa fuerza del corazón, la fuerza de contracción del miocardio, y ahí es donde vamos a llegar a complicar la función pulmonar secundaria a su agravamiento por la insuficiencia cardíaca. Otro de los mecanismos que tiene el organismo en esos procesos de hipoxemia crónica es tratar, como no lo ha logrado aumentando la frecuencia respiratoria, como no ha logrado tratando de mantener el PIB mayor tiempo, el intercambio gaseoso sigue con ese sensor detectando oxígeno bajo, pues nuestro organismo es tan maravilloso, trata de ayudarnos
formando mayor cantidad de transportadores. Entonces, el organismo no sabe exactamente por qué, no simplemente ve cómo haya mayor posibilidad de transporte de moléculas de oxígeno a la célula. Entonces, ¿de qué te sirve poner mayor cantidad de transportadores, mayor cantidad de glóbulos, si lo que no hay son las moléculas en cantidad apropiada, ¿no? Entonces termina complicando, aumentando la viscosidad, y esa poliglobulia como resultado final, en vez de ser favorable, comienza a ser más bien perjudicial. Entonces va sumando estos elementos, pero el que más nos complica es el tema de la hipertensión pulmonar, porque a la larga va a ir a deteriorar la función cardiológica, ¿no? Entonces vamos a ver que ese paciente va a venir al médico. Si hiciéramos un estudio tipo prospectivo, ir a determinar a todos estos pacientes con EPO, hacerle la pregunta, ¿en qué momento fue al médico? ¿Cuando tosía, cuando fumaba o cuando empezó a cansarse? Y vamos a ver que siempre predomina cuando necesita el médico porque ya no puede respirar. Haga lo que haga, el paciente no está pudiendo respirar y ahí es donde comienza a buscar ayuda. ¿Alguna pregunta hasta aquí entre los conceptos de la etiopatología, la epidemiología y la fisiopatología antes de entrar a la clínica? ¿Está todo claro? ¿O me dejaron solo? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Qué bueno. Doctor, ¿cuál sería entonces la capacidad del pulmón ya fibrosado? En los volúmenes que quedan son volúmenes residuales, entonces vamos a ver que depende de qué tipo de actividad haga la persona y también depende del tamaño del cuerpo, ¿no? Mientras más metros corporales tenga, mayor cantidad de células que van a demandar el oxígeno, ¿no? Entonces, eso hay una regla que está en relación a tamaño, peso, talla y género. No es lo mismo en un hombre que en una mujer. Pero el parámetro básico que te ayuda para tratar de ver es simplemente la disnea, la limitación del ejercicio. ¿Cuántas cuadras podía caminar? ¿Cuántas cuadras está disminuyendo? Entonces ahí va. Y por eso es que lo que les decía al comienzo, ¿no? Lo que nos permite diferenciar de un proceso de este tipo versus la bronquitis crónica es la limitación al flujo de aire, es decir, la disnea, en otra palabra. ¿Cuál es la clínica? Pues la clínica, se me apagó un monitor, ¿se está viendo? Sí, doctor, se ve. Ok. Primer elemento. ¿Quién nos va a orientar? ¿Qué parte de la semiotecnia nos va a orientar? ¿La inspección o la anamnesia o la auscultación o todo? Siempre tenemos que tener la anamnesis de por medio, porque es el que nos va a dar el tiempo, ¿no? Aunque en etapas muy avanzadas, pues les decía, puedo darme cuenta un paciente que está cianótico, puedo darme cuenta un paciente que está con ese tórax enfisемatoso, el que está con tiraje, etcétera, ¿no? Entonces, la semiotecnia la tenemos que aplicar en el interrogatorio, nos va a permitir orientarnos para tratar de diferenciar entre una bronquitis crónica y un EPOC. ¿Por qué se puede hacer con el interrogatorio? Porque con el interrogatorio es donde yo voy a poder determinar la disnea, ¿no? ¿Tiene disnea o no tiene disnea? Puedo darme cuenta que si un paciente tiene disnea o no tiene disnea. No podemos darnos cuenta porque la disnea es un síntoma. Pero puedo darme cuenta de las manifestaciones de hipoxemia, cianosis, taquimia, etc. Entonces, siempre debemos complementar todas las herramientas semiológicas para tratar de ver. Entonces, ahí el tiempo.
¿Cuánto tiempo lleva tosiendo? Ah, ya llevo 2 años tosiendo. ¡Pum! Ya es crónico. Ahora, ¿es bronquitis crónica? ¿Es EPOC? ¿Es fibrosis? ¿Es neumoconiosis? ¿Es silicosis? ¿O es una secuela de una tuberculosis? Ahí te va a orientar la anamnesis, ¿no? Porque el verlo que está cianótico, que está taquimneico, etcétera, no te está diciendo por qué. Entonces el interrogatorio es clave. ¿Fumaba? ¿Fuma? ¿Ha enfermado? ¿De qué ha enfermado? ¿Cuántas veces? Etcétera. Entonces, ahí es interesante de que descartemos. ¿Paciente que tiene disnea es bronquitis crónica o es EPOC? Puede ser una bronquitis crónica con un cuadro sobreagregado, con una sobreinfección, porque la bronquitis crónica ya tiene la alteración de su sistema inmunológico, ¿no? Si el epitelio por la hiperactividad glandular, la hipertrofia de esa capa muscular, pues ya no va a tener la misma defensa. Entonces estos pacientes tienden a desarrollar sobreinfecciones. Ah, por eso es que tiene disnea. Ok, le trato con el antibiótico su neumonía o su bronquitis infecciosa y desapareció la disnea. Entonces no era un EPOC, era una bronquitis sobreinfectada. ¿Qué características tiene la tos y la expectoración en una bronquitis crónica y un EPOC similares, jóvenes? Ahí tenemos que ver que la tos es primero de tipo intermitente, luego no tiene tiempo y horario y incrementa la expectoración en horas de la mañana. Ahora le tocó al gato. ¿En serio? Asunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces la característica de la tos la tenemos que ver. Progresiva, la bronquitis crónica, hay el famoso toilet matutino, en el EPOC también está. Y algo que no hay que confundir es el color. El paciente que es fumador mantiene el cambio de la coloración por la nicotina, ese color café que no es por sobreinfección. Entonces, es importante la caracterización tanto de la tos como de la expectoración, que son progresivas, son continuas y al levantarse por cuestiones de gravedad, al estar acostado va acumulando, entonces, y siempre en las mañanas tenemos
en los libros ustedes van a encontrar la palabra francesa, toilette matutino, el lavado matutino. Ahora, ¿qué características tenemos la disnea? Cuando es de la bronquitis crónica, la disnea es súbita y está relacionada casi siempre con un cuadro de sobreinfección. En los pacientes jóvenes podemos determinar por la fiebre que te alerta, ¿no? La fiebre, el escalofrío, astenia, la dinamia, la anorexia. Entonces vos decís que está habiendo un proceso infeccioso, lo trata y desaparece. En cambio, en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la disnea es progresiva, comienza leve, no es una disnea que comienza de golpe con una disnea moderada, severa, no, es progresivo, es leve. Primero me cansaba para andar 10 cuadras, después ya camino 5, y llega el momento que hasta para comer se cansa, ¿no? Entonces, esos datos son importantes de reconocerlo durante el interrogatorio, en la anamnesis y los factores de riesgo, ¿no? Y esto vamos a ver que a medida que progresa el cuadro, la bronquitis crónica no tiene esa forma de presentación de la acropaquia, porque no hay déficit de intercambio gaseoso. La bronquitis puede tenerte un patrón enfisematoso, por eso hay sopladores azules y rosados. El rosado es el que no tiene disnea, ¿no? Entonces, cuando va aumentando el proceso, ya comienzas a notar en el tono de la voz, el paciente cada vez habla más despacio, porque no hay la cantidad de volúmenes apropiados, el aire está atrapado para que haya una buena fonación. Y de ahí comienzas a notar ya los signos de insuficiencia respiratoria, que son la taquipnea, la cianosis, los signos de actividad muscular, pero en etapas ya avanzadas más bien hay poca actividad de los músculos, hay una tendencia a la disnea por justamente ya la pérdida de esa contracción. El tema del tabaco no siempre va a estar presente. Recuerden, hay un 80 a 90% que sí, pero hay un 10 a 20% que no. Entonces tiene este patrón. Ahora, se complica en aquellas personas que son fumadoras y además trabajan en una mina. Ok, ¿estoy frente a un EPO o estoy frente a una neumoconiosis o a una silicosis? Porque como tenemos mucha migración, cada vez llegan personas de la zona de las minas, porque como ya hay menos minas, buscan opciones de trabajo acá, especialmente con el tema de la agricultura, ¿no? En las épocas de zafra podemos ver esta migración de personas y que ahí uno confunde un poco, pero además son fumadores, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Y ¿cuándo vamos a tomar la presencia de las alteraciones cardíacas? Las alteraciones cardíacas, arritmias, polipoxemia, y luego se suma y uno dice, ok, ¿esta disnea es por un problema pulmonar o es por un problema cardíaco? Porque la insuficiencia cardíaca también está disnea. Entonces, ¿cómo diferencio una disnea pulmonar secundaria a una disnea por hipertensión pulmonar? Y está enmascarada, porque el paciente primero ha hecho el EPOC, primero ha hecho sus manifestaciones y luego hace la falla cardíaca. La falla cardíaca de hipertensión pulmonar, ¿es derecha o es izquierda? Primero es derecha, ¿no? Porque el ventrículo derecho es el que va a colapsar primero. Y ya después tienes la sobrecarga izquierda. Entonces es importante recordar lo que aprendieron en cardiología, valorándolo y recordando en la fisiopatología lo que es la precarga y lo que es la poscarga. Y a eso le vamos a sumar el tema de la poliglobulia, ¿no? Son pacientes que
dentro de esa cianosis también son un poco colorados, ¿no? Entonces, la poliglobulia nos da un color a la piel, a las mucosas, son bastante rojos, pero un rojo azulado por la cianosis. ¿Qué tenemos a la ocultación? Va a depender el momento de evolución de la enfermedad. Tanto la bronquitis crónica como el EPOC, lo primero que vamos a encontrar van a ser los roncos. Roncus refleja alteración de bronquio. Estos roncus de inicio van a ser fuertes, como la bronquitis crónica, siempre ese paciente tose fuerte. Pero no tiene limitación al flujo. Pero las sibilancias pueden estar manifiestas y esos roncos van a ir disminuyendo cuando disminuyan los volúmenes pulmonares alveolares, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Luego podemos encontrar a nivel de base los crépitos, podemos encontrar la disminución del murmullo vesicular ya en esos tórax enfisematosos. Vamos a ver que la ocultación de la voz, vamos a encontrar que va a ir disminuyendo, y lo que es más característico es en la percusión. En la percusión, cuando ya el proceso está bien evolucionado, va a haber una tendencia a hipersonoridad, a ser timpánico. Pero obviamente recuerden que en ocasiones puedes encontrar zonas de matidez debido, si pregunto en el examen, ¿por qué un paciente con EPOC, que habitualmente tiene tendencia a la hipersonoridad, se pueden encontrar zonas de matidez? Respuesta simple, por dos causas comunes, que son las atelectasias. Como hay moco, hay alteración de la estructura, entonces esos mocos tienden a taponar esa vía y vas a tener una atelectasia con la matidez. Lo otro son las condensaciones, las neumonías, por la alteración de su sistema inmunológico, son pacientes que tienden a desarrollar neumonía. ¿Y hay derrame o no hay derrame? Hemos visto en la etiopatogenia, en la fisiopatología, que el EPOC altera el derrame en la pleura. No. Obviamente que el derrame ya no va a ser por el EPOC, sino puede haber por dos opciones, o por una complicación de la infección, el derrame paraneumónico, o por ya manifestaciones de la insuficiencia cardíaca. Pero el derrame, cuando es por insuficiencia cardíaca, se acompaña también de edemas, y vamos a acompañar de los ruidos cardíacos hipofonéticos, y vamos a encontrar además que es bilateral. Pregunto en examen, ¿qué es tan frecuente en el EPOC? ¿Existe el derrame pleural? 0. Secundaria a la insuficiencia, okay, otra cosa. Pero estamos hablando por el EPOC. Hemos visto la alteración del parénquima, hemos visto los bronquios, hemos visto los bronquioles, hemos visto el alveolo, hemos visto los vasos, pero no hemos visto de que haya pleuresía, ¿sí? Ahora, es común que el paciente pueda presentar hemoptisis. La hemoptisis puede ser por alteración en la estructura o por complicaciones de un tromboembolismo, puede ser por una neumonía, o puede ser simplemente asociado a otras enfermedades que pueden acompañar. ¿Qué pasa con la expansibilidad? Ya hablamos de la infección, ya hablamos de la palpación, ya hablamos de la ocultación, ya hablamos de la percusión. ¿Y qué pasa con la expansibilidad? La expansibilidad está alterada, el volumen está retenido. Entonces uno le dice respire hondo y vemos que casi no hay esa insuflación y exuflación. O sea, cuando inspiramos, aumentamos el diámetro, cuando expiramos, disminuye, ¿no? Porque está retenido, ¿no? Y a medida que avanza el proceso, dando ya los músculos respiratorios se alteran, podemos encontrar la respiración paradojal y el signo de Hover, ¿no? Que es el movimiento hacia adentro, una inspiración que tendría que ser la inversa, porque el diafragma, cuando metemos aire, empuja hacia adentro el abdomen. Entonces, ahí vamos a ver.
Pero recuerden, acropaquia no es exclusivo del EPOC. Acropaquia se presenta en todas las enfermedades que presentan déficit de intercambio gaseoso. ¿Okay? Ahora, ¿qué hago? Ya lo tengo mi diagnóstico con la anamnesis. Ahora, ¿tengo que esperar que el paciente tenga tos, que tenga expectoración, que tenga disnea para diagnosticarle EPOC? No. Si hay antecedentes en la familia, déficit alfa-1-antitipsina, o es un paciente fumador, ¿tengo que esperar que el paciente tenga EPO para recomendarle que deje fumar? ¿O hacemos una especie de psicología inversa en la cual sabe que le hago una radiografía? Mira, señora, ya vemos aquí una manchita, esto pareciera ser que sea un enfisema. El paciente se va a ir a su casa a buscar qué es enfisema. Pues se va a asustar, asustando va a dejar de fumar. No les recomiendo esa estrategia, aunque a veces la hacemos, ¿no? Porque tenemos que mentir, tenemos que usar valores, romper nuestros valores para tratar de convencer en lo que es las auditorías. Hablamos de la ley 1000. Hay una ley que es la SAPCOM, que se usa mucho en la administración pública, y todavía hay un artículo 33 que dice: un mal menor en beneficio de un bien mayor a veces está justificado, pero una mentirita piadosa está justificada para tratar de convencer a un paciente que deje fumar para que no presente después disnea. No lo sé, depende de cada valores que tengan ustedes y lo que hayan traído familia, porque no hay medio embarazada. O mentís o no mentís. No hay mentiras chiquititas ni mentiras grandes. Entonces, lo que hay que buscar es una psicología de verdad, de explicarles factores de riesgo, mostrarles, mire, usted ha visto en la cajetilla que muestra a una persona con unas heridas en la boca, eso es cáncer debido al tabaco. También usted, si sigue fumando, esta tos que está teniendo ya puede ser una alerta. Puede ser, no le estoy diciendo que es. Entonces, tratemos de ser honestos con el paciente, pero también honestos con nosotros mismos. Pero tampoco vamos a hacer el extremo, ¿no? De que, ok, es problema del paciente. Es democracia, él decide fumar, bien por él, ¿no? Es su decisión, si quiere enfermarse, no quiere enfermarse, total, mejor para mí, voy a tener más pacientes. No, porque nuestra función es la prevención. Entonces, hay que tratar de tener pacientes y ser recomendado, ¿no? Por eso es que, queridos amigos, ustedes cuando fuman, ok, es su derecho, estoy de acuerdo, pero no se olviden que tu vecino, ese jovencito que también quiere ser como vos, llegar a la universidad, para ser médico, te ve fumando y va a imitarte. No te olvides que no tiene nada que ver tu cortejo, por más que te quiera mucho, en sacrificar sus pulmones como fumador pasivo solo por querer estar a altura. Entonces, todas esas consideraciones que debemos tomar en cuenta, que no es específicamente medicina interna, sino va más allá de lo que significa el humanismo y los valores que tenemos por prevalecer una calidad de vida que se tiene que ver. Una vez que tienes ese tu diagnóstico, si el paciente no está con limitación a las actividades físicas, no se justifica hacerle una espirometría. Simplemente está con todos con expectoración, ok, puede ser una bronquitis crónica, puede ser un EPOC. ¿Y cuándo voy a hacer la espirometría? Cuando ya el paciente presente eliminaciones. Yo podía correr 10 cuadras, ahora corro 8 cuadras. Puede ser que sea por la edad, pero como usted fuma, mejor hagamos una espirometría. Y en la espirometría vamos a ver qué hora es, perdón. Uy, me pasé, mil disculpas, jóvenes. Que tengan buenas noches. Comentarios para la siguiente clase. Les pido disculpas, no miren la hora. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctor.